Y el país se integra. Saludos cordiales. Generamos transmisión desde el norte de la capital, en donde vamos a escuchar lo que es el informe parcial en torno a violencia político de las elecciones generales 2025. A continuación vamos a escuchar también a Konstantin Kroll, quien es representante de la fundación que hace este informe. Y el silencio electoral del 7 al 9 de febrero de 2025. En este periodo total hemos encontrado que hay 56 agresiones contra la integridad física y la vida de personas que están participando en el ámbito político, ¿no? Después Ana Gómez va a aclarar un poco más este panorama. Estos 56 son más agresiones que en las últimas elecciones anticipadas del 2023, donde contabilizamos 31 casos. ¿Ya? Entonces sí hay que decir que tenemos un aumento, pero hay que aclarar también que el periodo de observación es más largo, ¿no? Pero también tenemos que decir que todavía no hemos terminado el ciclo electoral, ¿no? Todavía nos falta una segunda vuelta, entonces vamos a contabilizando también las agresiones en estos días. Y hay una singularidad más que yo creo que sí es importante aclarar, que es un contexto político diferente y sobre todo en política de seguridad, ¿no? Nosotros tenemos en este periodo de observación 11 estados de excepción y también tenemos una declaratoria de un conflicto armado interno, ¿no? Que sigue vigente hasta la fecha de hoy, ¿no? Entonces, a pesar de esto, sí tenemos 56 agresiones contra personas que están participando en el ámbito político. Nosotros sí nos preocupa esto. Nos preocupa la violencia política por dos motivos principales. Uno es que limita los derechos de participación política de las personas cuando temen por su vida, temen por su integridad física. Y segundo, también ataca al funcionamiento de la democracia en sí, ¿no? Ataca la representatividad de personas en el ámbito político, pero también al funcionamiento de las elecciones en sí, que son un pilar fundamental de la democracia liberal que tenemos, ¿no? Y esto sí yo creo que es importante remarcar. Nosotros no solamente observamos violencia contra la integridad y la vida, sino también violencia política de género, ¿no? Y también violencia que se enmarca en las reglas que provee la Convención sobre la discriminación de minorías en este país, ¿no? Esas son las tres dimensiones de violencia que estamos observando, ¿no? Sí. Quiero decir, por último, que después mis colegas van a entrar más en los detalles, que sí nos preocupa este dato de casi un aumento de agresiones. Nos preocupa que se está casi naturalizando esta violencia política, y que sí es un fenómeno que en los últimos años sí ha cambiado también el contexto político, ¿no? En el informe final, ustedes, que se va a presentar después de la segunda vuelta, ustedes van a encontrar algunas recomendaciones por parte del observatorio sobre qué se debería hacer por parte de las autoridades, tanto ejecutivas, legislativas, pero también el Consejo Nacional Electoral, para prevenir estos efectos de violencia en las elecciones y en la vida política en sí, ¿no? Por eso termino y paso la palabra. Bueno, ahora Ana nos va a presentar algunos de los principales hallazgos.
Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias precisamente a FES Ecuador por la oportunidad de generar este espacio ciudadano. Este es un observatorio conformado por la ciudadanía que tuvo un proceso de convocatoria abierta en el año 2023 para empezar a monitorear las elecciones anticipadas. Este es nuestro segundo periodo de observación y va a ser la publicación de nuestro segundo informe precisamente para poder entender dónde se encuentran ciertos nudos críticos que pueden ser abordados desde las diferentes funciones del Estado para prevenir este tipo de violencia que busca, de cierta forma, alterar los resultados electorales, pero que también se da cuando las personas ya se encuentran en ejercicio de sus funciones. Recordemos que en el año 2023, en las elecciones anticipadas, podría decirse que el magnicidio cometido en contra del candidato Fernando Villavicencio fue uno de los elementos que mayores consecuencias trajo dentro del mismo proceso electoral, inclusive para los resultados obtenidos al final. Pero no fue el único asesinato o el único ataque que se dio en ese sentido en el proceso electoral anticipado, ya que tuvimos otro tipo de muertes y asesinatos como el del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Para esta ocasión, como lo explicaba Constantín, nuestra observación ha empezado desde el año 2024 para poder entender la relación que existe dentro del tiempo que estaba fuera del periodo electoral, cuando ya arranca el periodo electoral, que es a partir del 9 de febrero del 2024, y cuáles son los hechos que se suscitan dentro del proceso de la campaña electoral que tiene el inicio, en cambio, en el 5 de enero del 2025. El corte que tenemos en este informe preliminar es el 8 de febrero, precisamente el día del silencio electoral previo a las elecciones, y para el proceso de segunda vuelta y el sufragio general de segunda vuelta, nosotros vamos a entregarles ya la entrega del informe final con todos los hallazgos que encontremos hasta ese momento. Dentro de lo que el observatorio ha hecho, como ya lo han explicado mis colegas, tenemos 3 enfoques de observancia. El primero es netamente los ataques contra la integridad y la vida. El segundo es la violencia política por razones de género dentro del ámbito digital, y específico que es dentro del ámbito digital porque se ha hecho en efecto un levantamiento de información cualitativa para que sirva como ámbito educativo, tanto a la academia como a los investigadores, pero también a la ciudadanía, para que puedan identificar expresiones que se han realizado dentro de redes sociales y que incurrirían en las causales 3 y 7 del artículo 280 del Código de la Democracia como una posible sanción precisamente por el cometimiento de esta infracción electoral muy grave que se encuentra ya tipificada dentro de nuestra normativa. Y finalmente, el último, que tiene que ver precisamente con este enfoque de los ataques contra los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 11 de nuestra Constitución, que impiden que se desarrolle de manera igualitaria los derechos establecidos en cambio en el artículo 61, que son nuestros derechos de participación. Esto quiere decir discursos que fomentan el odio por etnia, por condición migratoria, discapacidad o algún otro tipo de característica que se termine convirtiendo en un catalizador de un discurso que posiblemente puede ser perjudicial y que inclusive podría llegar también a cometer un delito. En ese sentido, dentro del primer ámbito, que es precisamente los ataques contra la integridad y la vida, nosotros de manera general tenemos que en este periodo de observación total hemos obtenido 56 tipos de estas agresiones reportadas, dentro de las cuales se ha clasificado 25 asesinatos para personas o actores políticos que han estado involucrados dentro de este proceso electoral desde el inicio del año 2024. 19 amenazas en contra igual de diferentes actores políticos, 8 atentados, 3 secuestros y una agresión física. Este tipo de información ha sido levantada precisamente desde los medios de comunicación, ha sido levantada desde los reportes que se han presentado a distintas instituciones públicas, como en las mismas declaraciones de quienes han sido víctimas de este tipo de ataques. Dentro de los ataques contra la integridad y la vida, estas 56 agresiones perpetradas se han clasificado en primer lugar por género, dando así un total de 33% de ataques en contra de mujeres y un 67% de ataques en contra de hombres.
El siguiente indicador que nosotros tenemos es la clasificación de liderazgo sobre quién se ha ejercido este tipo de ataques o contra quién se ha ejercido este tipo de violencias. Y tenemos así que en contra de líderes políticos tenemos el 33%, también tenemos en contra de líderes de opinión que se han ejercido bastantes amenazas, un 67%, funcionarios públicos 27%, exfuncionarios públicos 2% y víctimas colaterales que no han estado lejos precisamente de recibir no solamente amenazas, sino también de ser víctimas directas cuando los ataques contra la integridad de la vida se han dado en contra de otras personas, lamentablemente han resultado afectadas. El siguiente indicador que tenemos es precisamente donde se han llevado a cabo este tipo de atentados, este tipo de ataques. Y este indicador coincide con el posicionamiento de ciertas provincias en cuanto a su nivel de inseguridad y a otros informes que determinan que el Ecuador lamentablemente tiene ya 3 de las provincias más peligrosas, tiene una de las ciudades más peligrosas del mundo, y es así que la mayor parte de ataques se dan precisamente en la provincia del Guayas, siguiendo por la provincia de El Oro, Manabí y también la provincia de Pichincha, quienes tienen o reportan la mayor cantidad de este tipo de agresiones. El otro indicador que nosotros hemos hecho es precisamente la clasificación sobre de los actores políticos, si pertenecían o no pertenecían a una organización política y cuáles son las organizaciones políticas que han recibido mayor cantidad de ataques. En ese sentido, tenemos que la organización política que más ataques ha recibido ha sido la Revolución Ciudadana, seguida de la organización política, el Partido Avanza, y podría decirse que con un empate entran después, creo, el Partido Sociedad Patriótica, con lo que han reportado esto precisamente de las amenazas y los atentados que han sufrido sus actores políticos. Esto no deja fuera a otros actores políticos como ADN, quien se ubica más abajo con el 7%, pero también diferentes actores políticos locales que pertenecen a movimientos y organizaciones políticas que no necesariamente tienen representación nacional, sino que se encuentran dentro de cada provincia. Como parte de lo que hemos realizado con el observatorio es precisamente una campaña socioeducativa en redes sociales, de lo que ustedes pueden ver en estas PPTs. Estas son las imágenes con las que nosotros hemos dado a conocer precisamente las agresiones más fuertes, en este caso las que han costado la vida de los actores políticos, como es el caso de los alcaldes. En el año 2024 hemos tenido lamentablemente el asesinato de 4 alcaldes que se ven relacionados precisamente con estos datos que hemos levantado como observatorio y que son parte de las víctimas que nosotros hemos tratado de documentar en este observatorio. Dentro del segundo ámbito le voy a dar la palabra a Anaí para que pueda dirigirse a ustedes y les pueda explicar un poquito más con más de detalle lo que nosotros hemos obtenido. Muchas gracias. Como ya comentaba Ana, uno de los ámbitos de observación y que de hecho fue la manera en la que surgió el observatorio era mirar justamente la violencia política de género. Luego nos dimos cuenta que no alcanzaba, pero que sí seguía teniendo una importancia tener un foco específico en la violencia política de género. Y ahí antes quisiera también agradecer a quienes son observadoras de este observatorio, que casualmente son mayoritariamente mujeres distribuidas por todo el país. Y en este sentido, desde que está tipificada la violencia política por razones de género, se han recibido 63 denuncias, pero solo 9 han recibido una sentencia condenatoria y 4 han sido sentenciadas por la infracción justamente contenidas en el Código de la Democracia en los artículos 3 y 7. ¿Por qué nos interesa mostrar esto? Porque justamente la mayor parte de las agresiones en términos de violencia política de género, a diferencia de las agresiones que son atentados a la violencia, a la integridad física, como son en general mayoritariamente a la población masculina, en este caso tienden a ser una forma de denigrar la participación política de las mujeres, algo que está aún más naturalizado. Y acá tenemos un siguiente desafío, que es el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, y el desafío de que las redes sociales justamente no son consideradas como medios digitales que estén bajo el control del Consejo Nacional Electoral. Y esto hace que gran parte de las agresiones
de violencia política de género que se dan en este ámbito queden por fuera. Por eso en el observatorio lo que hicimos también fue como registrar 16 casos que son casos representativos, no es que sean casos exclusivos, es muy difícil en las redes sociales tener la mayoría, pero sí 16 casos representativos justamente con un fin educativo, con algunas recomendaciones que se presentarán al final, pero sí con un fin educativo de demostrar la sistematicidad también con la que se dan este tipo de agresiones y cómo además se usan justamente las redes sociales, y hemos visto también en el caso, por ejemplo, de Viviana Veloz, la modificación de imágenes vía inteligencia artificial para generar una forma de agresión a las... Y acá también es interesante señalar que las destinatarias de estas formas de agresión son de diversos partidos políticos. Si bien, como Ana decía, hay ciertas tendencias en las que más se agrede, pero también los distintos partidos, distintas mujeres pertenecientes a distintos partidos políticos han sido víctimas de estas agresiones. Entonces, cerramos. Le doy la palabra a Ana para terminar el... Nada más resaltar nuevamente que nuestra observación ha sido en el ámbito de violencia política por razones de género, únicamente en el ámbito digital. Por eso es que el levantamiento ha sido conforme a tanto expresiones que busquen denigrar a las mujeres políticas como a la difusión de imágenes que lamentablemente cada vez se vuelve más frecuente debido inclusive al uso de la inteligencia artificial. Esto inclusive ha sido reportado por misiones electorales como la de la Unión Europea debido a los hallazgos encontrados en el levantamiento de la información para este proceso de observación. Y finalmente decirles que dentro del ámbito de los ataques, dentro del tercer ámbito, que es el de los ataques contra los principios de igualdad y no discriminación, también hemos encontrado que lo principal que existe o el elemento principal de ataque que se ha utilizado también dentro de estas elecciones generales 2025 tiene que ver netamente con la etnia. Es decir, el ataque a los indígenas, a las comunidades afroecuatorianas, se ha visto plasmado también en este proceso electoral y es algo que nosotros también lo estamos dando a conocer a través de un proceso que tiene también casos representativos que van a ser expuestos en este informe que será colgado en la página del Observatorio de Violencia Política y donde todos podrán descargarse los datos. Creo que hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, de todos los casos que ustedes tienen registrados, tal vez han llevado una cuenta de cuántos casos han recibido sanciones por este tipo de violencia. En realidad, estábamos escuchando precisamente lo que sería este informe parcial de la violencia política en nuestro país dentro del proceso de elecciones 2025. Se han señalado que son 56 casos que se han reportado y que este se presentará de forma global una vez que concluya el segundo proceso electoral el 13 de abril. Con esto retornamos. Corape informa.